¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis. Por fin comparto mesa contigo. Oye, ¿has pasado mala noche o algo? María, te noto cambiada. Mira, tacones no llevo ni vestido. Es verdad, nunca habías querido estar conmigo en el plató. Cambio radical. En Navidades sí que estuve con Ana, pero contigo. Oye, qué bien nos lo pasamos, ¿no? Con regalos, vamos, hubo de todo. bueno, Pues no veo por aquí los regalos. No se me olvidará cómo pusiste el plató de lleno basura. Bueno, sí, de papeles, basura, de todo. Sí. Bueno, vengo yo hoy con una pregunta muy clara. José Luis, Ana, ver, ¿seréis que sea pastores? Sí, Así a bocajarros. ¿Y esto del periodismo no nos convence? Yo vengo de familia de pastores. ¿Serías? Es que yo no va. Sería incapaz, pero pastores. todo es ponerse. Pues mira, fíjate, Cada Ana. uno tiene que saber para lo que vale y yo para pastor te aseguro que vamos, estoy convencida. Pues mira, presten atención porque os presento la nueva forma de pastoreo que estaban utilizando los ganaderos cántabros. Emplean drones para vigilar a sus animales. Por fin ha llegado el pastor del siglo XXI. Pueden vigilar al ganado desde casa o desde cualquier sitio, eso sí, que tengan una buena conexión. Las vacas ni se enteran y además es un servicio completo. El dron lleva comida a los perros que acompañan al ganado. En definitiva, que la revolución del mundo de la ganadería ha llegado volando. Pues la verdad que eso es un gran avance, ¿eh? La ciencia avanza, que es una barbaridad. Tú no sabes las caminatas que se pegan los pastores, especialmente en lugares como Cantabria, para poder mantener y cuidar a sus vacas, en este caso, ovejas. Pero las caminatas se van a tener que pegar igual. Quiero decir, menos, tú mientras menos. les dejes en el prau, como dicen en Asturias y como dicen por esa zona, en el prau, porque es prau. Mientras los dejes allí, les puedes vigilar. Pero oye, no viven allí, hay que llevarles, moverles. Ahí, etcétera. mientras La haya caminata hierba, te la pegan, no te la meses y quita meses nadie. viven las vacas solas. Y esto nos ha comentado ahí siempre está el verde. pastor, uno de los que ya se Maravilloso. estaba beneficiando de estos drones. Pues yo el ganado lo tengo vacas y tengo yeguas encima de esa montaña, que son unas 5 o 6 horas de caminata, eso encontrándolas a la primera, que si no igual te puedes pasar todo el día para cuando les puedes encontrar. Y con el dron pues te lo ahorras, puede ser 1 hora con el dron y lo tienes localizado. No es que sea difícil, es cuestión de práctica y de dar clases. A 30 metros tranquilamente le puedes leer el crotal a una vaca y la vaca no se inmuta y tú lo ves perfecto. Vamos Bien, con más muy cosas. bien está La vaca eso. no se entera. Las vacas no se enteran. Bueno, vamos con más cosas. Se le acabó el chollo a los quién? alumnos gallegos, a los que quieran hacer trampas, eso sí. Porque por primera vez, sí, es la primera vez que se implanta en España, y les ha tocado a ellos, inhibidores de frecuencia durante los exámenes de selectividad en Galicia. Permiten saber quién está recibiendo o emitiendo señal y qué pasa después. Se identifica al alumno, se expulsa y suspende. Yo pensaba que esto ya se o hacía. sea, que no es ¿En el serio? inhibidor para decir no puedes conectarte aunque lleves el móvil, sino Además te tú sigue hablando identifica, por el te móvil con identifica el y te WhatsApp. localiza. Pero yo me pregunto, ¿Qué te localiza? ¿dónde están las chuletas tradicionales, De toda las la formas? vida. En el Vic, que se hacían ahí. Aquí en el Vic, en la palma de la ¿Qué mano. generación cómo lo hacéis? Porque todos somos de generaciones diferentes. Yo tenía un Aquí hay truco. 3 generaciones. Exacto, yo estoy. La Pero qué chuleta del mala papel persona. pequeño sigue. ¿Sí? Pero yo también te digo que tenía un reloj blanco y por la parte de aquí se escribía perfectamente y ahí Bueno, no nadie se prescrito. enteraba. Profesores de A Adrián ver, Naranjo, ¿tú a lo cómo mejor. copiabas? Yo no copiaba. Uy, que no. En serio, mira, no lo digo completamente en serio. Para una vez que lo hice, claro que no tenía práctica, sacando el libro por detrás, tal, mi profesor de latín, que me acuerdo perfectamente, vino, me miró y me dijo, ¿qué? Y, en fin, hizo un poco la vista gorda. Pero porque lo veía- yo era lo veías muy- venir. Lo que sí, No, estaba tan nervioso que no vi venir nada. Hay que tener que mente sí fría en esas recuerdo cosas. en las mesas del aula donde solían hacerse los exámenes en la Facultad de Periodismo de la Complutense, había un temario entero. Están todas las mesas escritas. Entonces, si tú estabas escribiendo en el examen y de repente decías, ¿y esto qué es? Decías, voy a echar un vistazo, a ver si lo encuentro por aquí. Y normalmente algo encontrabas. Oye, te ayudaba a completar tu argumento. También funciona muy bien el cambiazo, el sacar el folio ahí con los datos y raca. Pero para eso tienes Pero que bueno, saber tú, saber. a ti... Un profesional. Bueno, creo que ¿Tú has hasta estudiado aquí, algo, ¿no? chaval? Sí, he estudiado. Ya estudiar Por a eso he llegado hasta aquí, hasta la trastienda. Bueno, vamos ahora con una nueva entrega de Yo y mi mundo. Nuestro compañero de COPE Web, Jorge Miralles, ha estado con la cofundadora de UPyD, Rosa Díez. Jorge, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues en el Yo y mi mundo de hoy os traigo una entrevista que realicé a la cofundadora y portavoz hasta 2015 de UPyD, que no es otra que Rosa Díez, quien nos recibió con las puertas abiertas en su casa, en Sodupe, cerca de Bilbao.
¿Qué me contó? Pues me contó su amplia trayectoria política, también cuando recibió un paquete bomba, su mejor y peor momento, cuando entra en directo con Herrera, y también un secreto que muy pocos saben acerca de su casa. Soy en este momento una mujer de 67 años, recién cumplidos, casada, madre de 2 hijos, abuela de 2 nietos, una activista política desde que tengo uso de razón, desde que recuerdo, una persona creo que alegre, comprometida, optimista, bueno, una mujer española de este siglo. Nací en Sodupe, o sea que toda mi vida he vivido aquí. Soy hija de un burgalés y de una santanderina, ahora Cantabria, antes era Santander, que vinieron aquí pues porque la guerra les trajo aquí, porque a mi padre lo trajeron desde un campo de concentración donde estaba preso hasta una cárcel aquí cuando acabó la guerra, y sus hijos nacimos aquí, los 3, cuando él salió de la cárcel, naturalmente, y aquí he vivido, aquí nos hemos casado, aquí han muerto mis padres, aquí están enterrados, aquí han nacido mis hijos, es toda mi vida. Recibió una vez un paquete bomba que no estalló. Afortunadamente, me falló el mecanismo, le cogió mi marido, lo cogió del buzón de abajo y lo subió a casa, y cuando levantó la tapa oyó una especie de... Entonces abrió la puerta que era la calle de la cocina y lo posó encima de la caseta de los perros. Fíjate, pobres, menos afortunadamente los perros no estaban dentro, y el paquete, lo digo así riéndome porque tampoco hay que dramatizar más de lo necesario, no estalló. Forma parte de esa estrategia de ETA de hacerte saber que los tuyos también están en riesgo. Verás, esta casa en una de sus etapas, que tiene siglo y medio, pues era del obispado, y el obispado, bueno, los dueños anteriores se la cedieron al obispado, y el obispado hizo aquí un instituto que entonces se llamaba Interparroquial. Yo estudié el bachillerato en esta casa, o sea, aquí estudié yo el bachillerato, y años más tarde, pues resulta que compré un piso dentro de esta casa y aquí vivo. Pues ya sabéis cuál era ese secreto, y ahora también vosotros lo sabéis. Os lanzo una pregunta. ¿Viviríais en el mismo lugar donde estudiasteis? Bueno, pues este tema y muchos otros más, porque tratamos temas como los pactos, Sánchez, España, pues todos esos temas los podéis ver a partir de ahora en Yo y mi Mundo, en cope.es. Yo sí viviría. Como no tengo remordimiento de conciencia porque no copiaba. Oye, pero no sé, yo mi colegio era inmenso. Pues con más razón. Se me haría muy tiene un grande. campo de fútbol allí. No, por Dios. Os recomiendo esa entrevista de Rosa Díez. Han sido unas cuantas pinceladas, está en cope.es, pero se moja con todo. Siempre. Habla de su experiencia, habla de ETA, habla de Vox, habla de Bildu, lo cuenta todo. Con una naturalidad, argumentándolo todo. Es una entrevista, muy buena entrevista, muy interesante, en cope.es. Y de la ilusión de Rosa Díez vamos a otra ilusión, óptica. Viene lo mejor para el final. Pero no una ilusión cualquiera. Viene la nueva ilusión óptica que está revolucionando Internet. Vamos a verla. ¿Creen que se mueve el rombo del centro, sí o no? Le dejamos ahí unos segunditos que piensen. ¿Se mueve o no? No. No, estás ¿No? fácil, No. Pues yo desde aquí se ve no. perfectamente, se está moviendo. ¿Se mueve? Sí. Se Yo mueve. creo que lo que se mueve es el fondo. ¿no? Pues O sea, desde no aquí- que se mueva, sino ¿No que lo ve? cambia la luz. Esto es como el Da la vestido sensación azul óptica eso es. Da la de sensación azul óptica o... Pero se mueve o no, sácanos de dudas. ¿Qué dicen los que saben? Dejo ahí pensando. Estamos locos. Pero es que, ¿en serio el lóbulo que- pero en izquierdo del serio que cerebro no lo veis? funciona. Así que, o sea, que tienes Yo la lo veo sensación perfectamente óptica de que que se mueve, pero porque Tu misión Yo lo Pero veo, aquí- yo lo veo que se mueve. Tú has venido aquí a tangarnos hoy, ¿no? Venga, que sí, Eso que- no se mueve. Que traigo y tengo la explicación. Yo no he venido aquí con las manos vacías. No penséis eso, como digo, que no vengo con las manos vacías, porque el contraste del fondo engaña al cerebro y nos muestra... ¡Toma! Me estáis señalando. ¿Ves? Ahí me está señalando. Toma. Nos muestra el rombo moviéndose por la pantalla cuando No, en nos realidad has sí pillado. se está moviendo. Se está moviendo. ¿Se mueve o no? Que no, no se mueve. Ah, qué susto. Me viene ¿Sabes de lo que te arriba. pasa cuando, por ejemplo, Por no darte la razón. cuando estás en un tren o en un vagón de metro y se mueve el de O en la el coche. vía en dirección contraria y dices, nos estamos moviendo, y dices, si no lo siento, y es que tú no te mueves, se está moviendo el de al lado, pero te da la sensación de que te mueves. Pero que claro, quede cambia claro. tu perspectiva de visión con respecto a lo que tienes. Mira, no sé si lo podemos volver a ver. Dale ahí. No sé si lo tenemos. Es un poco más Dale al rombo. grande, ¿eh? Mira, ni se mueve para la izquierda, ni para la derecha, ni para abajo, arriba, ni para
vamos, es una ilusión óptica. Tenemos el cerebro engañado. Conclusión pronto porque se deja uno ahí los ojos, con él. Ya, esto ahí todo el tiempo se vuelve uno loco. El rombito. Bueno, esto vamos era ya... como los rombos de antes, los dos rombos. Es verdad. Todo girado. Pero esto pasa lo mismo con lo de las zapatillas y azul No, o... no es lo mismo porque ahí tienes Tenemos una el opción cerebro- binaria, es decir, puedes ver las azules o verdes. Aquí se mueve o no se mueve, no. Ya. Vamos con más Vaya cosas. bronca que te ha echado así porque no quiere la cosa, Yo recojo, me voy, venga, hasta luego. Ya, vale, Ana, tú habla que yo no te escucho, paso de ti. Pues tú dile, Tenemos ahora voy aquí a hablar de nuestro ballenas. compañero Ricardo. Que sí, vamos ya con las ballenas. ¿Qué cantan las ballenas? Que los animales cantan no es ninguna novedad. Ahí tenemos a los pájaros, pero que ¿sabían que las ballenas también cantan? Algunas de ellas, dicen los entendidos, las canciones más bellas del mundo animal. No son canciones ni de 2 ni de 3 minutos. Pueden durar hasta de un cuarto de hora y en ocasiones cambian el repertorio. Siempre canta el macho, lo que ha dado pie a muchos científicos pensar que lo hacen para llamar la atención de las hembras. Y en la calle, ¿qué cantan? ¿Qué creen que cantan? Vamos a verlo. ¿Qué crees que cantan las ballenas? Ayuda, hay mucho plástico en el mar. No sé, llaman a sus hijos y hijas, no lo sé. Pues se quejan porque hay demasiadas cosas en el mar y tiramos demasiadas cosas. Operada, está claro. Despacito. Glu glu. Pues no sé, una jota. Cantan, ven a mí, o algo así. Encuéntrame. Bueno, pues que las ballenas hacen como nosotros cuando nos damos una ducha, ¿no? Cantar en la ducha. Hola, alcalde Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En algunos casos, literalmente, cantamos como una ballena. ¿Cantan mal, cantan las ballenas? Bueno, no cantan mal. De hecho, algunos científicos dicen que es el canto más bello de la naturaleza, incluso mejor que el de algunos. ¿Lo estamos oyendo? Esto es una ballena. Es una ballena mezclada con música New Age, pero algo de ballena debe de tener. Detrás de las cámaras. Lo sorprendente, efectivamente, es que las ballenas cambian su canto a lo largo de su vida. No es un patrón repetitivo permanentemente. Que cuando una ballena cambia el canto, el resto de los machos pues de la manada también imitan esos nuevos patrones, es decir, que se comunican entre unas y otras como nuevas canciones, se enseñan canciones de unas a otras. Y decía, esto sí que es un canto de ballena más conocido. Sí, esta es el hit entre las ballenas. Es la más de lo más. ¿Que lo hacen solo los machos? Pues sí, lo hacen solo los machos. ¿Lo hacen para atraer a las hembras? Pues no se sabe, porque lo cierto es que las hembras no les hacen ni caso. Y aunque escuchen esos cantos, no reaccionan. De mal rollo, ¿eh? Lo que te digo, como los machos humanos en la ducha. Mucho que cantemos. Igual. Bueno, además de las ballenas, tenemos que contarles que hay un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Israel que acaba de publicar un artículo en el que lo que se demuestra por primera vez es que los agujeros negros se evaporan a lo largo del tiempo hasta desaparecer y además por completo. Esto, entre otras cosas, lo que hace es validar la predicción que ya en su día hizo Stephen Hawking en el 1974. Porque, según la teoría del físico británico, en efecto, los agujeros negros no son precisamente negros, sino que emiten partículas. Una tenue radiación que en su honor fue bautizada precisamente así, radiación Hawking, y que extrae lentamente energía de ese agujero negro hasta dejarlo literalmente exhausto. Pero, ¿cómo lograron demostrarlo? Es lo que tenemos que contar a partir de ahora, Jorge. Pues son con simulaciones por ordenador, porque la radiación que produce este agujero negro, cualquier agujero negro, la radiación de Hawking que tú decías, es tan débil, tan tenue y está tan lejos que es imposible captar por ningún tipo de telescopio. Así que los científicos lo que han hecho es simular las ondas de choque y las ondas de sonido y los campos magnéticos que se pueden producir en torno a un agujero negro y apreciar que efectivamente, si siguen las condiciones que Hawking estableció para un agujero negro, debería emitir ese tipo de radiación. Es decir, que algo se escapa, que no es tan negro como parecía y que dentro de miles de millones de años ese agujero negro, que hasta ahora parecía algo intocable, también desaparecerá. En el fondo lo que pasa es que la materia en el cosmos está compuesta de buenos y malos, de lo pro y lo anti de la materia
y la antimateria. Cada partícula en el cosmos tiene su antipartícula. Puede ser retorcida entonces. Si los agujeros negros desaparecen, también pueden aparecer. Claro, es que de hecho desaparecen. O sea, que mañana podemos tener uno aquí a la puerta de casa. ¿Quién sabe? De hecho, ya sabes que algunas películas especulaban con eso de que, el agujero negro. Que algunos experimentos en la Tierra en la Vía Láctea producir un agujero negro, ¿no? El acelerador de partículas. Bueno, pues esos pros y antis, en algún sitio habrá algún anti-Jorge alcalde por ahí en el cosmos, se juntan en el agujero negro y cuando son chupados por la estructura del agujero negro, una de las dos partes, o el pro o el anti, es despedido y el otro queda dentro del agujero negro. Esa parte que es despedida es la radiación que ahora se ha descubierto que efectivamente Hawking había predicho y que existe de verdad en el cosmos. ¿Y qué pasa con el que queda dentro cuando queda exhausto? Como suele ser de carga negativa, es una antipartícula, hace precisamente eso, chupa materia del agujero negro. Todo lo anti, pues lo que hace es generar descompensaciones y el agujero negro se evapora, pierde masa y termina desapareciendo. O sea, ¿qué pasa ahí dentro? Es un juego de equilibrios. Imposible saberlo. El cosmos es un juego de equilibrios entre las partículas, las antipartículas y apenas 4 fuerzas fundamentales que hacen que todo funcione. Pero son 4 fuerzas, no mucho más. Bueno, Jorge Alcalde, cuando ha entrado en el plato de 13 el día y ha visto que hoy no estaba María, ha pensado, me libro. Hoy no tengo preguntas. Me libro. Ya hemos terminado, ¿no? Pero no. Y ojo, que María tiene se casi ha transmutado en Adrián Naranjo. y que casi tiene el colmillo más retorcido que María. Así que dale, Adrián, cuidado. Dale. Yo vengo muy preparado y tengo de dudas que vamos. ¿Para qué sirven los superordenadores? Esta semana en Barcelona se ha anunciado la llegada del superordenador Mare Nostrum 5. Llegará a finales de 2020 y pasará a convertirse en uno de los superordenadores más potentes, como decimos, del mundo. Pero, ¿para qué se usará? Bueno, pues se va a usar para un montón de cosas. Son superordenadores que ya tienen una capacidad de procesamiento de cálculo que es una cuarta parte del cerebro humano. El cerebro humano más o menos está calculado que tiene unos 1000 petaflops, que es la unidad de... ¿Petaflops? Petaflops, que es ya mucho más que los megas, los megabytes, todo eso ya está superado. Los petaflops es como lo máximo en capacidad de lo peta todo. Y estos ordenadores pueden llegar hasta los 200 petaflops. Todavía petan solamente la cuarta parte que el cerebro humano. ¿Para qué sirven? Para hacer simulaciones precisas prácticamente de todo. Simulaciones de lo que ocurre dentro del cuerpo humano, simulaciones del clima, simulaciones de las nubes de tormenta que van de un lugar a otro por los 5 continentes, simulaciones de cómo una molécula puede curar un cáncer, simulaciones de cómo funciona nuestro propio cerebro. Bueno, sirve para que la ciencia tenga una herramienta nueva o para simular agujeros negros, como antes decíamos. ¿Y esto lo van a traer aquí a España? Sí, está en Barcelona. ¿Cuánto ocupa? Va a estar en Barcelona. Sí, ¿cuánto? Es una nave más grande que este como estudio. Los primeros ordenadores que no tenían petaflops ni nada, ocupaban una habitación entera, este va a ocupar pero ya solamente un tipo como el que estamos viendo. ¿Es un superordenador? Esos son montones de ordenadores. ¿Este va a hacer todo ese tipo de cosas o tiene una misión concreta? No, se pone al servicio de la ciencia y es como los telescopios que pues tú pones en la lista de espera y puedes investigar con ellos. Un telescopio de Canarias que se mueva y te orienta en tal dirección para ver algo desde porque cualquier tienes un sitio proyecto concreto de investigación. Esto es lo mismo, es una herramienta más para el estudio de infinidad de procesos que hay que simular y que no tenemos un modelo físico para hacer y gracias a estos ordenadores se pueden simular. Ajá. Bueno, Adrián, satisfecha. De esta ha salido de momento. Es la siguiente. Pero vamos, yo tengo una cosa, que con estos superordenadores van a seguir así en redes sociales y todas esas cosas, ¿eh? Oye, ¿qué más nos...? ¿Tienes más preguntas? Tengo Entiendo más preguntas. que sí, seguro. ¿Por qué las flores de Van Gogh cambian de color? Así como escuchan. Los cuadros de Van Gogh no envejecen como los de los demás. La mayoría de los cuadros van perdiendo su color a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, las flores de estos cuadros cambian de color. Algunas de las flores amarillas de una hora, flores esta que ven, en el florero azul se volvieron de un naranja grisáceo año más tarde. Esto es algo que ha admirado a algunos expertos, pero que la ciencia ha logrado explicar. Ay, entonces, primera noticia se lo sabe, seguro que se lo sabe y te está haciendo una pregunta a ver si te pilla. Porque creo que me la sé también. Bueno, por lo menos que la ciencia sí ha sido capaz de explicarla, eso está clarísimo porque han estudiado químicamente cuál es el proceso, cuáles eran los contenidos que tenían los productos químicos, de los pigmentos que utilizaba Van Gogh. Y ahí había un contenido muy concreto que se llama oxalato de cadmio, que era muy propio de las pinturas que él utilizaba y de los óleos y de los pigmentos, que curiosamente ha reaccionado con el barniz
que este cuadro recibió al ser restaurado por primera vez a principios del siglo XX. Ese barniz, en el museo en el que se encuentra, ha reaccionado con ese oxalato de cadmio y ha producido que esas flores, en lugar de decaer su color, como pasa con todos los cuadros del mundo, cambien de color y parezca que han sido repintadas. O sea, ¿se le ha cargado la restauración? Bueno, se lo ha cargado o ha abierto un proceso nuevo. No, porque si no se hubiese restaurado, esos colores habrían desaparecido. Ahora las restauraciones son mucho menos invasivas. Mucho menos. Se pretende un poco mantener el original o incluso no recuperar del todo como fue originalmente, sino mantener lo que, la pátina del tiempo ha producido sobre las obras de arte. En este caso lo que ha hecho es generar un nuevo proceso químico que ha inventado colores que el artista no había pensado y que han aparecido en el cuadro. La cosa esta quería ser muy poco invasiva, de hecho, porque era un barniz para protegerlo. Era un barniz para protegerlo, ¿Cómo se llamaba la cosa esa que le han puesto? Oxalato de cadmio. Simplemente para protegerlo. Para protegerlo. Pero ha reaccionado químicamente con los tintes, con los pigmentos que había utilizado Van Gogh, y eso ha producido una sorpresa en el mundo de la restauración de arte y en la ciencia. En el caso de Leonardo da Vinci era más complicado los pigmentos que sí, y muchos de ellos muy desconocidos todavía. Oye, ¿cuánto aprendemos contigo? Lo que aprende soy yo. Estas preguntas me obligan. Y otro 10 que saca. Y sin chuleta, que hablábamos antes de las chuletas, Ana. Él viene siempre sin chuleta. Bueno, lo del oxalato de cadmio, de reconocer que he tenido que mirarlo aquí. No me salía. Nos acordaremos mañana. Esto es como la geometría. Oxalato de cadmio. Mañana pregunto. Alcalde, gracias. Ha sido un placer. Son las 10, pues casi 8 minutos de la noche. 10 y 8 minutos. La noticia del día, el fin de la vista oral contra el proceso independentista en Cataluña. Pero hay una imagen de última hora que van a ver ahora y que no acostumbramos a ver. Con ella iniciamos el recorrido del día en 5 minutos. Felipe ha aplaudido en la Plaza de Toros de las Ventas. Esta tarde el rey en el palco ha presidido la corrida de toros. Muchísimas gracias a todos. Mientras en el Supremo a la misma hora caía el telón. Los jueces se retiran a deliberar el proceso separatista visto para sentencia. La vista oral comenzó el 12 de febrero, finaliza el 12 de junio. La última palabra, la de los acusados. Se han declarado víctimas por sus ideas, han hecho política ante el tribunal y han pedido una salida política a su situación penal. Lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política. Siempre creí que era un conflicto político transitorio. Y nuestra manera de avanzar era conseguir negociar. Estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy, no por mis actos. Intuyo que estoy procesado por rebelión, básicamente porque no he renunciado a mi actividad política. Aquí hay un problema político y se puede resolver políticamente. Y en esta sala algunos pretenden dilucidar un problema político con soluciones penales. Mis principios políticos se mantienen firmes. Hoy estoy más convencido que nunca que solo desde el diálogo seremos capaces de resolver el conflicto político que tenemos planteado. Antes de dictar sentencia, el tribunal debe decidir si permite a Oriol Junqueras recoger su acta de eurodiputado. La Fiscalía se muestra contraria, la Abogacía del Estado lo aprueba, sospecha el presidente del Partido Popular que lo aprueba por orden del Gobierno. Que espero que el Gobierno de España deje muy claro que su posición es contraria. La acción de la justicia pasa a segundo plano y en pleno proceso de negociación de gobiernos entra en escena la política. Hoy el número 2 del PSOE se declara abierto a que los independentistas puedan apoyar la investidura de Pedro Sánchez. No descarta nada. No descarto nada porque después de la primera ronda sí que tenemos claras algunas cuestiones. Hay quienes han manifestado su voluntad de colaborar en la gobernabilidad de España y quienes han dicho que no van a colaborar. En Valencia, Ximo Puig podrá seguir al frente de la Generalitat. Adelantó las elecciones para liberarse de Podemos, pero tendrá que gobernar con ellos. Les ha dado la vicepresidencia. Para nosotros un gobierno de cooperación es lo que acabamos de conocer que ha pasado en la Comunidad Valenciana.
en plena cuenta atrás para la constitución de los ayuntamientos. Comienzan a vislumbrarse acuerdos, principio de acuerdo en Castilla y León entre Partido Popular y Ciudadanos. A última hora de esta tarde, los de Casado pueden gobernar también en Canarias. En el Ayuntamiento de Madrid, pleno de despedida de Manuela Carmena, que dice adiós alertando contra Vox. Me parece muy hermoso que acabemos estos 4 años de trabajo juntos con aplausos unánimes. En Andalucía, en extremis, Vox retira su enmienda de totalidad. Los presupuestos del gobierno de coalición se tramitarán en la Cámara Autonómica. Tenía que haber traído un bolito. La autoridad fiscal sigue evaluando la gestión económica de los gobiernos. En el análisis de gasto en políticas de empleo detecta que gastamos más en incentivar a las empresas que a orientar o formar al parado. No se estudian las necesidades del mercado y no se evalúa el impacto del gasto público. El dinero no se emplea de forma eficiente a pesar de que es necesario. El informe FOESA de Cáritas detecta que 1 de cada 5 personas en España está excluida o en riesgo de exclusión. Los políticos no se ocupan de ellos porque no votan. El mapa de la vulnerabilidad se traslada hacia el este y los españoles, aunque solidarios, lo somos menos que durante la crisis. Ha analizado los datos aquí en 13 al día el autor del informe. Nosotros lo llamamos la fatiga de la solidaridad. Aproximadamente la mitad de la población española en este momento, si tú le preguntas ¿estaría usted dispuesto a ayudar en las mismas condiciones que hace 10 años? Te dice que no. Muchas familias están agotadas. Y no porque no quieran, sino porque no pueden. Ya no pueden más, ¿no? Botes de humo, gas, pimienta, balas de plástico y muchos golpes. Así por la fuerza ha disuelto la policía de Hong Kong a las personas que rodeaban el Parlamento. Hay 70 heridos. Lo que quieren evitar es que se apruebe una ley de extradición que permita entregar a China a ciudadanos sospechosos de cometer un delito. Y en África el drama es el ébola, una enfermedad mortífera que no conoce de fronteras políticas. En Uganda ha muerto el niño de 5 años infectado en el Congo en un viaje con su familia. Las autoridades reconocen 2 casos más. Es la terrible imagen que nos llega de África. Aquí en España la imagen, la noticia política del día es el final de la vista oral del juicio contra el proceso independentista en Cataluña. José Luis. Sí, y en ese juicio hubo inicialmente un abogado del Estado que participó en la investigación, participó en la instrucción y a la vista de las pruebas dijo: yo creo que aquí puede haber un delito de rebelión. Y así lo sostuvo, a pesar de que en el gobierno no les interesaba, y como él sostuvo esa postura, yo creo a la vista de la instrucción de las pruebas que hay un delito de rebelión, como lo sostuvo hasta el final, que hizo el gobierno apartarlo, aducir una falta de confianza y provocar, por tanto, su destitución. Bien, ese abogado del Estado es Edmundo Val. Señor Val, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, por empezar por lo de hoy, que es que ha quedado ese juicio visto para sentencia, tanto en los alegatos finales, en el ejercicio del derecho a la última palabra por parte de los encausados, como también ayer por parte de algunos de los abogados de la defensa, se han utilizado expresiones del tipo: ustedes, señorías, deberían dictar una sentencia que ayude a resolver el conflicto, o Junqueras, que ha dicho hoy algo muy parecido: vamos a devolver este asunto a la política. Usted, que conoce muy bien a los magistrados de la sala, ha actuado ante ellos en numerosas ocasiones, ¿usted cree que este tipo de alegatos influyen en el magistrado a la hora de tomar una decisión? Absolutamente nada. Estamos en una sede que es la jurisdicción penal. Aquí se están juzgando conductas, se están juzgando hechos, se están juzgando cosas que han pasado. Hay que realizar un proceso intelectual de ver si estos hechos están o no acreditados, cuáles son las pruebas de una parte, cuáles son las pruebas de la otra parte, y hay que encajarlos en un tipo penal. Estas cosas relacionadas con que esto es un conflicto político que unos jueces podrían resolver mediante una sentencia absolutoria, a mí me parece una falta de respeto, me parece una visión que me hiere personalmente, porque he estado durante muchos años, 16 años al frente de la jurisdicción penal en la abogacía del
Estado, y la jurisdicción penal no es eso. La jurisdicción penal no es eso. La jurisdicción penal tiene que enjuiciar conductas de personas concretas y determinadas, de personas que han podido o no cometer un delito, y a través de este proceso de reflexión que estoy contando, es decir, hay que ver las pruebas, las de las dos partes, hay que ver sus alegatos, hay que ver si es este delito, hay que ver si es este otro delito. Los jueces no están para resolver conflictos políticos. Los jueces no están para eso, pero ¿no cree usted que se genera la sensación de que algo tiene que ver la política, no en la actuación de los jueces, pero sí en la abogacía del Estado, cuando usted tuvo que dar un paso atrás, cuando se cambió la petición de rebelión por la petición de sedición y cuando hoy mismo la Fiscalía del Estado y la Abogacía del Estado han chocado en una cuestión tan concreta como la posibilidad de conceder a Junqueras ese permiso? Puede que no tenga nada que ver la política, pero si los acusados apelan a la política, a lo mejor es porque se ha transmitido la sensación de que algo tiene que ver, ¿no? Y eso hace daño a la justicia de algún modo. Sí, pero me gustaría antes aclarar una cosa. Es decir, estamos hablando de un caso. Estamos hablando del caso más importante de la reciente historia de España, de un caso que nos ha tenido a todos implicados en él, que ha generado mucha tensión en la sociedad española. Y no nos olvidemos de una cosa, la abogacía del Estado es otra cosa. La abogacía del Estado está formada por unos 300 y pico pocos profesionales que todos los días van a trabajar, que tienen un nivel de preparación técnica absolutamente espectacular, que lo hacen bien, que se lo creen, que son servidores públicos y que saben lo que es ser abogado del Estado. Yo lo sé perfectamente lo que es ser abogado del Estado. Entonces, separemos estos conceptos. Aquí hay una serie de personas culpables de haber manchado la imagen de una institución que tiene 138 años de historia, que siempre ha servido a este país con absoluta lealtad y con absoluta dignidad, con una preparación profesional que está fuera de toda duda. Y se nos ha puesto, o se les ha puesto, ahora que yo no estoy ya dentro de la abogacía del Estado porque estoy en servicios especiales, en el disparadero. Se ha manchado, digamos, se ha tocado de política lo que es una función de naturaleza puramente técnica por una serie de personas concretas y determinadas. Por un gobierno, por una abogada general del Estado, por unas personas que mandan en este cuerpo que no se han sabido resistir a estos embates políticos y que tenían que haberlo hecho. Lo tenían que haber hecho como la fiscal general del Estado ha resistido y ha defendido a los 4 fiscales que han hecho un magnífico trabajo, que han hecho una magnífica tarea. La política influye, claro que influye. Yo he estado en todos los procesos de ilegalización de los partidos políticos vascos. ¿Cómo no va a influir la política en temas de esta naturaleza? ¿Hasta dónde? Porque lo que no se puede de ninguna manera es tratar de que el técnico asuma un criterio político. Y ese es el problema, y ese es el problema de verdad. Los políticos hacen política. Los técnicos aportamos nuestros conocimientos para que los políticos traten de llegar a la mejor solución posible. Pero ellos son los que deciden. Aquí se ha tratado de mezclar las dos cosas. Aquí se ha tratado de involucrar a la abogacía del Estado en unos designios políticos y lo han hecho unas personas concretas y determinadas. No lo han hecho los abogados del Estado que todos los días van a trabajar, que todos los días se dedican muchas más horas que las que son reglamentarias para servir al interés general de España. Y esa es la cuestión. Sí, usted sostiene esa es la cuestión. Que fue destituido, fue apartado de este caso como abogado del Estado precisamente, y el relato es así de verosímil, precisamente por una decisión política. Se lo digo porque, claro, ahora vamos a conocer aproximadamente en el mes de octubre la sentencia de este juicio por el proceso de independencia en Cataluña. También lo previsible es que al frente del gobierno estén más o menos las mismas personas que ordenaron que usted se le apartara. Con ese contexto, ¿usted cree que es posible, es probable que si hay una sentencia condenatoria veamos indultos? Bueno, durante la campaña electoral ya lo hemos venido diciendo. Ha habido no precisamente personas de segunda fila del Partido Socialista, y entre ellas me refiero de forma muy especial a Iceta, que expresamente ha dicho: después de la sentencia habrá que ser valientes, habrá que plantearse los indultos.
hemos tenido manifestaciones de este tipo incesantes. Ha habido manifestaciones del tipo, cuando empezaba el juicio, nosotros estaríamos más tranquilos, decían altos dirigentes del Partido Socialista, si los acusados no estuvieran en la cárcel en prisión provisional, si estuvieran en la calle. En fin, a mí me parece que desde luego por ahí va la línea política. Creo que como última hora de hoy parece ser que mañana Adriana Lastra recibe a Esquerra Republicana y al partido de Puigdemont. Bueno, esa es la política, esa es la política, y que cada uno pues se apoye en los grupos que entiende que van a realizar, en definitiva, o van a permitirle realizar una acción política. ¿A cambio de qué? Porque hasta ahora hemos visto que Esquerra Republicana de Cataluña, los independentistas, hagan cosas por el interés general de España, o por el contrario, todo el rato han ido poniendo condiciones, han dicho de forma expresa, esto no va a ser gratis. ¿Vamos a negociar una investidura del presidente del gobierno a cambio de la promesa de los indultos el día de mañana? En fin, si esto es así, desde luego, a mí, en el Congreso de los Diputados y a mi partido detrás, nos van a tener enfrente. Este es un delito muy grave, este es un delito contra la Constitución española, este es un delito que atenta contra las reglas básicas que los españoles nos hemos dado en democracia, y este es un delito que no puede quedar impune. Este es un delito que no puede solucionarse mediante un indulto. Que el indulto entre dentro de las reglas de la negociación política, lo digo aquí, lo voy a decir en cualquier lugar en donde pueda o tenga la ocasión de decirlo, es una ignominia, es una humillación para España, es algo que no se puede tolerar de ninguna manera. Ya lo veremos cuando avancen las negociaciones, ya veremos cuando llegue la sesión de investidura, ya veremos dónde se posiciona cada cual. Ya veremos después lo que pasa. Señor Val, le pido que me responda casi sí o no, porque ya estamos fuera de tiempo. Pero ¿puede el gobierno indultarles? ¿Podría hacer un indulto general o la propia ley lo prohíbe? No, la ley del indulto, una ley muy antigua, una ley que Ciudadanos durante su campaña electoral, yo particularmente que he estado muy implicado en el sector de justicia, queremos reformar, queremos cambiar, es una ley que permite el indulto perfectamente, es decir, es una potestad que el Poder Ejecutivo tiene respecto a las sentencias judiciales y que, bien sea a petición de la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, cosa que si condena, lógicamente dudo mucho que sea la propia Sala la que pida el indulto, o bien a petición de cualquiera de los penados o de cualquiera de sus familiares, de cualquier persona que se encuentre interesada, le puede pedir al Gobierno este indulto. Y esto se tramita en el Ministerio de Justicia, después sube al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros tiene que tomar una decisión sobre este indulto. Por supuesto que el Gobierno tiene esta facultad, cosa, por cierto, que mi partido, que Ciudadanos, ha tratado de poner de manifiesto, de poner de negro sobre blanco, que tiene que ser reformado con respecto a delitos como este, tan graves, que atentan contra nuestra convivencia. Pues Edmundo Val, abogado del Estado, que obviamente lo sigue siendo y que actualmente además es diputado por Ciudadanos. Gracias por atendernos en esta noche, precisamente hoy que se termina ese caso, ese juicio en el que usted tanto trabajó, tanto investigó y tanto llevó a instrucción. Un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Gracias, un abrazo, gracias. Bueno, Antonio, ya lo has visto, ya lo has escuchado, a Edmundo Val, a ese abogado del Estado que fue apartado por una decisión política, así mismo nos lo decía él, y la verdad es que la correlación de los hechos parecen darle toda la verosimilitud a esa orden política para que fuera destituido, que ahora dice, viéndolo visto y lo que yo pasé, y viendo las declaraciones que se han escuchado, sin ir más lejos, en la campaña electoral, pues me barrunto que lo mismo el Gobierno está pensando en un indulto si hay sentencia condenatoria. Todo esto es una hipótesis, José Luis, pero no es nada descartable, no es descabellado pensar que esa podría ser una de las posibilidades que está barajando el Gobierno en vista de que hoy mismo, como hemos comentado anteriormente, Ábalos, el número 3 del Partido Socialista, ministro de Fomento y una de las personas de máxima confianza del propio Pedro Sánchez, en sus conversaciones para la investidura del presidente del Gobierno, entre otros con Compromís, Coalición Canaria, UPN, PNV, tras constatar que aritméticamente ahora mismo está muy verde esa investidura, ha apelado a la posibilidad de que Esquerra se abstenga. Eso significa que si el separatismo se abstiene, es muy probable que Sánchez pudiera sacar la investidura con el apoyo de Podemos, lógicamente. Y probablemente eso podría entrar en la negociación. ¿Lo sabremos o no? Yo estoy convencido de que si eso es así, lo vamos a saber. Está claro. Pero bueno, es una hipótesis que ahora mismo está sobre la mesa y sobre la que no podemos, evidentemente, nada más que especular.
pero que está encima de la mesa es una posibilidad. Bueno, entiendo que por ahí vais a comenzar Por ahí el vamos. análisis, ¿no? En el cascabel de esta noche, que empieza ya mismo, ¿eh? Porque nosotros tenemos que emplazarles a mañana ya, misma hora y mismo sitio, ya lo saben, en 13 al día. Muchas gracias, señores, por estar ahí. Que descansen, que pasen una feliz noche. Gracias.